Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias por la invitación para compartir en este foro. Muchas gracias a ustedes para invertir su viernes por la tarde a discutir y quizás aprender algo sobre el cambio climático que nos ocupe y nos sigue ocupando y nos va a ocupar, como dijo el profesor Jaimar, durante el resto de nuestras vidas. A lo largo de nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, nos va a ocupar este tema para el resto de la vida y quizás de la vida de nuestros hijos. Por eso los felicito que invirtieron su tiempo este viernes a compartir sobre este tema. También me alegro mucho la oportunidad de agradezco mucho la oportunidad de poder compartir las expectativas desde el punto de vista de una empresa en la cual trabajo desde hace casi un año, que es la empresa quizás más conocida de Colombia. Yo creo que hay poca gente que no conoce el nombre de Ecopetrol. Creo que es la empresa insignia de Colombia. Creo que es la empresa donde también hay más, es la empresa donde la gente tiene más imaginaciones sobre esta empresa, de lo que es o de pronto de lo que no es. Tuve un año de experiencia ahora a conocer la empresa desde adentro y así quisiera en esta presentación compartir experiencias de lo que hace esta empresa y en específico para el cambio climático. Porque ese es que su producto principal, y su nombre lo dice, Ecopetrol, trabaja en la explotación y el transporte y la comercialización de hidrocarburos. Es una empresa que hace mucho más que explotar petróleo. Es una empresa que tiene una gran cantidad de proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la región y con el cambio climático. Entonces, esta es una oportunidad muy interesante de compartir esto con ustedes, realmente qué estamos haciendo desde Ecopetrol. Eligió como título Cambio Climático y Gestión Integral del Agua. ¿Por qué? Yo creo que en la presentación del profesor Jaimar quedó claro que una gran parte donde sentimos el cambio climático es a través del agua. Yo creo que aquí hay personas de Cumaral. ¿Hay personas de Cumaral? ¿Qué pasó en Cumaral en estos días? ¿Tuviste que evacuarse? Terrible, ¿sí? Amenazas de inundaciones, de avalanchas. Aquí leí en el periódico que en Villavicencio el corriente llevó parte de la tubería del acueducto y en varios otros municipios. Esa es parte del cambio climático. Parte de las consecuencias, o gran parte de las consecuencias físicas que nos lleva el cambio climático, tiene que ver con el agua, con los ríos, con las lluvias, pero también con la forma como utilizamos el agua. ¿Cómo lo utilizamos? Entre todos. Como ustedes utilicen el agua, como lo utilicen el agua para limpiar, como utilicen el agua para regar su huerta, para el sector agrícola, como utilice el agua para regar y hacer crecer los cultivos. También para una empresa como Ecopetrol, que utilice también agua en sus procesos, genera agua y puede contribuir al agua. Depende mucho del cambio climático, cómo nos protegemos los cuencas. ¿Qué quiere decir eso? Como
guardamos la vegetación, los árboles y los bosques alrededor de los ríos y especialmente en la montaña donde nacen los nazaderos de los ríos. Entonces, el cambio climático realmente lo que más sentimos de ello es el agua. El cambio climático afecta permanentemente, incide en cómo llega el agua, cómo nos llega a veces en cantidades muy grandes y a veces tenemos periodos de sequía muy grandes. Entonces, el agua que utilizamos diariamente se ve afectado su provisión por el cambio climático. Entonces, por eso escogimos como título de intervención de cómo conectar el cambio climático con el agua. Entonces, vamos a ver realmente 3 preguntas, buscamos atender esas 3 preguntas, cómo están interrelacionados el cambio climático y el agua, algo que ya empezamos a introducir. ¿Por qué a Ecopetrol, como empresa de hidrocarburos, le interesa y hace parte de nuestra actividad diaria? Y dar los ejemplos de que el profesor Aymar contó cómo se hace adaptación al cambio climático desde el punto de vista de la empresa. Entonces pasamos rápidamente aquí, ya yo creo que por una parte lo comentamos, es cuáles son las consecuencias del cambio climático. Lluvias fuertes. Cuando llegué aquí a Villavicencio el miércoles, el aguacero del miércoles prolongado parecía que alguien arriba estaba bravo, ¿sí? Había un aguacero de 3-4 horas donde cayó, mas ni me recuerda haber visto un aguacero tan fuerte. Y genera afectaciones, genera afectaciones a nuestra empresa, a Ecopetrol, porque genera daños a la infraestructura, no solo en las tuberías de los acueductos, aquí de los municipios, también en las áreas de operación, y nos cuesta y tenemos que anticipar de esto. Tenemos que limpiar los arrillones porque no hay inundaciones. Allá hay muchas plantas de tratamiento de agua que se pueden inundar, entonces nos pone a correr. Ese tipo de lluvias nos pone a correr para anticipar que no pasen incidentes. También afecta a muchos, seguro nuestros amigos de Cumaral tuvieron que dormir, no pueden dormir en sus casas en esta semana, tuvieron que dormir en otro lado por la amenaza. Esa es una afectación muy grande, y obviamente a los negocios, a los ganaderías, al ganado afecta eso, a los cultivos que se inundan y se pueden dañar su productividad. Entonces, esta afecta muy fuerte el agua, el causado, las lluvias prolongadas por el cambio climático, afecta a toda nuestra actividad. Las inundaciones y las sequías igualmente, para no extender más sobre ella. Entonces, el cambio climático realmente nos afecta a todos en una forma muy directa y nos cuesta a todos, nos afecta el bolsillo en forma directa, tanto con la lluvia como con la sequía. ¿Sí? Pero también todos podemos contribuir cuando entendemos cómo de adaptarnos, cómo de cambiarnos, cómo de aprender a manejar estas situaciones extremas, podemos anticipar a ello. Y se trata el cambio climático. Tenemos que anticipar hacia estos tipos de eventos extremos. Cuando la primera lluvia nos coge la primera vez, claro, nos coge desamparado. Pero cuando ya después la tercera, la cuarta, la quinta vez, vamos a ver cómo nos anticipamos. Porque realmente, y de se trata el cambio climático. Entonces, ¿cómo estamos, por ejemplo, cómo podemos anticiparnos desde la empresa? Para darnos solo algunos ejemplos. Por ejemplo, por ser más eficiente con el agua.
pensar que podemos reutilizar agua. Utilizar agua que antes pensamos que era abundante, podemos reutilizar. Por ejemplo, en vez de vertir agua, reinyectar agua, podemos reutilizar agua. Solo para darles un ejemplo, que Petrol trabaja en un proyecto donde en Inapiyay el agua que sale de la producción se utilice en una planta de generación de energía, para que tenga una segunda vida. Trabajamos en recircular el agua, como uno lo puede hacer también en la casa. Captar agua lluvia para regar las matas en vez de sacarlo del acueducto. Cuidar el agua y prácticas que sirva al agua y sirva al bolsillo. Entonces hay muchos cambios que nos pueden ayudar tanto al agua, al cambio climático, pero también a nuestro bolsillo. Igual lo es en los agronegocios. Cuando utilizamos y somos más inteligentes, por ejemplo, en vez de hacer ganadería extensivo, hacemos silvopastoriles, donde hay muchos árboles en los predios, protegemos el suelo, damos sombra a las vacas y mantenemos, cuando hay mucha lluvia, damos protección a las vacas son más productivos y nos mantenemos el suelo más estable. No necesitamos tanto terreno, no necesitamos deforestar, porque se pueden estar más vacas en una hectárea. Entonces, el cambio climático nos invita a hacer los temas más inteligentes, nuestra actividad más inteligente. Y por eso, como empresa colombiana de petróleos, nos interesa el cambio climático y trabajamos en el cambio climático. Ecopetrol, como la empresa, tiene varias características que aprendí en este primer año, muy diferenciados, muy diferentes de una empresa. Primero es la empresa, una de las empresas más grandes de Colombia. Es una empresa pero más importante, es una empresa del Estado. Antes de trabajar en Ecopetrol era profesor de una facultad de administración y allá estudiamos las empresas. Así estudió durante una parte importante de mi vida a las diferentes empresas y conocí sus diferentes estructuras. Yo les puedo contar que Ecopetrol es una empresa diferente porque es del Estado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la gran diferencia? Que el dinero que genera la empresa se invierte en la comunidad. De cada barril, y normalmente, ¿qué se hace en una empresa? El dinero que gana la empresa, ¿a dónde va? Al bolsillo de los dueños. ¿Y quiénes son los dueños? Cuando los dueños son 5, todo el dinero de la empresa va a estas 5 personas. Ecopetrol tiene 45 millones de dueños. De cada barril de petróleo, la mitad, ¿a quién va? Al Ministerio de Finanzas de Colombia. Y él en una cosa, a veces en una cosa transparente, a veces en una cosa menos transparente, lo distribuye ante los gobernadores y los alcaldes. ¿Sí? La otra parte, al lado de los impuestos, que son las ganancias, ¿a dónde van eso? Va por una parte a 400,000 colombianos, como sus padres, como ustedes, que compraron acciones de su empresa nacional. Y la otra parte va también al Ministerio de Finanzas, que lo distribuye a los alcaldes y a los gobernadores.
Entonces, esta empresa, en contrario a empresas privadas, realmente tiene 45 millones de propietarios. Entonces, es bien diferente. Adicionalmente, y a quiero dedicar la segunda parte de esta presentación, la empresa invierte al lado de su trabajo de explotación de hidrocarburos, invierte en proyectos en las regiones y seleccionó varios proyectos de su región, aquí del Meta, del Casanare, del Vichada, donde Ecopetrol trabaja en proyectos de cambio climático y de protección de cuencas. Entonces vamos a ver estos proyectos, estas experiencias concretas para que tenemos ejemplos de cómo es de la adaptación al cambio climático. Entonces, para hacerlo, y ese es un esquema, ese también lo hacen hacen todas las empresas, es el esquema de planeación. En empresas, y más en empresas de hidrocarburos, hacemos siempre esos 4 pasos. Ante cualquier situación, hacemos planeación, planeamos. Cuando sabemos, y esa planeación es a partir de levantar información, por ejemplo, trabajamos con el profesor Jaimar en su estudio sobre los mapas, por dónde podemos hacer intervención y por dónde no, y dónde están las prioridades. Se hace la planeación, se hace investigación, levantamiento de información para saber hacia dónde de ir. Una vez definidas las prioridades, hacemos la acción, tanto en nuestras operaciones como en el territorio. Y luego, cuando se hace eso, se evalúa cómo funcionó eso para tener que ajustar y actualizar. Entonces, en actividades de planeación en el cambio climático, ¿qué hacemos? Perdón, Edgar. Por ejemplo, y ustedes lo vieron, aquí no voy a extender, porque el profesor Jaimar hizo su presentación sobre ello. Se hizo un conjunto con Cormacarena y Corpo Orinoquía. Ecopetrol unió esfuerzos conjunto con el CIAT para hacer el plan de adaptación al cambio climático de la Orinoquía. Es el primer plan regional de adaptación al cambio climático en Colombia, muy importante, y hecho por el CIAT, no por cualquier, por un instituto de investigación científico, porque no cualquiera puede generar ese tipo de información. Realmente es una institución de importancia internacional que aplica toda la mejor ciencia para realmente levantar la mejor información para poder planear de mejor forma. Imagínense tener información medio errado y empezar a planear el cambio climático, más allá nos va a llegar encima. Entonces, esa parte es absolutamente fundamental. Entonces, como empresa, participamos en este estudio porque se entiende que es realmente fundamental. Este estudio tomó 3 años. Esta planeación no se hace de hoy a mañana, ni en una semana, ni en 3 meses. Se hace durante 3 años. Y se levanta y se va al campo y se levanta la información. Entonces, realmente es un trabajo arduo para realmente poder saber qué va a pasar en los próximos 20, 30, hasta como mostró el profesor Jaimar, en los próximos 100 años. Otro ejercicio de planeación, ese tomó aún más tiempo, con el Instituto Alexander von Humboldt en toda la Orinoquía, y se estudió durante 9 años, 9 años, las especies y los especies, tanto en flora, las especies vivas, y la fauna, las especies vivas, y la flora, los árboles.
y las especies. ¿Dónde hay más sensibilidad para la protección de las cuencas y dónde son las áreas críticas y dónde no lo son? Porque la protección es importante, pero tampoco no podemos parar toda la región. Se requiere desarrollar actividades productivas, agrícolas, turísticas, de hidrocarburos, para poder generar ingresos y empleo a la región. Entonces, este proyecto de planeación liderado por un instituto también científico planeó dónde están las áreas de mayor importancia de intervención y de no intervención para poder hacer eso en una forma responsable en base a la mejor ciencia disponible. Y en base de esta planeación entonces se hace proyectos, ese es el hacer, la segunda pelota de estos 4 que les mostré. Y en esta segunda pelota, entonces, ¿en qué consiste el hacer? El hacer, por ejemplo, aquí ustedes ven la reforestación, algo que hicieron ustedes esta semana. ¿Cuántas hectáreas reforestaron ustedes? ¿O cuántos árboles? 300 árboles, que son como 2 hectáreas. ¿Sí? Más o menos. Aquí cuando ustedes ven, ese es como en 10 años, hay como más o menos 1.500 hectáreas reforestadas en zonas de importancia de conservación, porque lo estudiamos, entonces sabemos dónde de plantear los árboles para que no hay ¿cómo se llaman? Los deslizamientos. ¿Y dónde están las áreas de protección de las cuencas? Entonces, y estás en una empresa de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta a nosotros y porque la empresa es una empresa pública que busca el desarrollo de la región. Pasamos. Aquí otro proyecto. También también yo creo que en Casanare, donde hacemos acuerdos de conservación con campesinos. Pero ¿cómo son estos acuerdos de compensación, de conservación? Son para identificar dónde en las fincas están los puntos críticos, donde conviene no intervenir, mejor no sembrar, pero justamente conservar la vegetación. Entonces, con fundaciones de la región, se hace capacitaciones, se van a las fincas, se trabaja con los agricultores para que cojan conciencia de hacer el cambio, de cambiar su forma de hacer la agrícola hacia una forma más sostenible. Aquí, ese es otro proyecto que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado. Es un proyecto, creo que de gran potencial, que trabajamos desde el 2008 con Corpoica, aquí ¿cómo se llama aquí la sede de La Libertad? Se trabaja con La Libertad. ¿Qué hicimos con ellos? Un tema crítico, aquí es el agua, como vimos. Aquí el agua es tiene una calidad de agua muy bueno en el Meta y en la Orinoquía. Un agua de unas calidades realmente, no solo es abundante, también de muy buena calidad. En el proceso de extracción de petróleo también se recircula agua. Esta agua se puede reinyectar. Generalmente todo el agua que sale con el petróleo se vuelve a reinyectar en el suelo. Y esos a suelos de 3.000 metros, 3 kilómetros en el subsuelo. Sobre esta hay mucha mitología. El agua que tomamos viene de 100 metros en el subsuelo. Entonces la diferencia entre el agua que nosotros tomamos y utilizamos y el agua que sale de la explotación de petróleo, no hay conexión. Esa es agua joven, lo que está abajo es agua muy, ¿cómo dice? Muy de muchos años.
esta agua que sale de las profundidades del suelo, también con Corpo ICA investigamos durante 7 años de cómo poder utilizarlo, porque qué maravilla que esta agua se puede utilizar en épocas secas para anticipar el cambio climático. Y la investigación científica lo hicimos en campo con vacas que tomaron el agua, con árboles, con flores, y se hizo un seguimiento midiendo cómo esta agua que viene de tan abajo afecta el crecimiento de estas plantas o cómo afecta la salud de estas vacas. Y realmente salió supremamente favorable, hasta que el Ministerio de Ambiente hizo una resolución para aceptar esta opción de reuso de agua. Y realmente es un reuso que nos ayude a adaptación al cambio climático. Perdón, seguimos. Entonces, esto es lo que hacemos como empresa de petróleos en la región, con el territorio. También hacemos cosas dentro de nuestras operaciones. En el último año ahorramos como 1 millón de toneladas de CO2, que es como el 2% de todos los ahorros en Colombia. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí solo los tengo 3 alternativas, los agrupé, hacen muchas cosas porque la extracción petrolera es muy complejo. Trabajan muchos ingenieros. Yo creo que la empresa de ingeniería, la empresa con más ingenieros de todo Colombia, trabajan yo diría más de 5,000 ingenieros que han estudiado durante toda su carrera profesional, sus maestrías hasta doctorados, para entender estos procesos. ¿Y qué hacen estos ingenieros? Y no se hace solo este año, hace años atrás. Un tema importante, por ejemplo, ustedes de pronto conocen o han visto los ATEAs. Son estos llamas grandes que se ven en algunos campos petroleros. Entonces, ya hay tecnología, allá se quema gas metano, que es un gas que sale con el petróleo. Entonces, ¿qué proyectos estamos haciendo? Formas, nuevas tecnologías a nivel mundial para capturar este gas, en vez de quemarlo, utilizarlo para la generación de energía. Ayuda al cambio climático, ayuda al bolsillo y ayuda, genere beneficios hacia la empresa y hacia la sociedad. Otras acciones, uso eficiente de energía. En el proceso de extracción de hidrocarburos utilizamos muchas bombas para bombear el petróleo, bombas para bombear el agua, y estas bombas utilizan energía, electricidad, y ese es costoso. Entonces tenemos prácticas con ingenieros eléctricos, mecánicas, para hacer estas bombas más eficientes, ahorrar energía, bueno para el bolsillo y bueno, disminuimos impacto al cambio climático. Y una tercera es utilizar energía renovable como una fuente de energía alternativa que viene del sol. Como utilizamos bombas, utilizamos mucha energía eléctrica, también tenemos proyectos que lo hacen a partir de paneles solares. Entonces, estos son solo unos ejemplos de medidas que aplicamos en nuestra casa para mitigar el cambio climático. Son cambios que la hace la empresa para adaptarse al cambio climático. Pasamos. Entonces, eso es más para resumir que para Ecopetrol es el cambio climático. Es planeación, y la planeación hacemos no solo, lo hacemos conjunto con CIAT, que hacemos con Cormacarena, con Corporinoquía, con las universidades, porque realmente cuando nos planeamos juntos nos vamos a encontrar. Y no es una forma eficiente de generar adaptación al cambio climático.
Hacemos proyectos que generen comunidades resilientes. Cuando hacemos los acuerdos de conservación con los campesinos, los acuerdos como ustedes vieron en los ejemplos, hacemos jornadas de reforestación, reforestemos puntos críticos, como ustedes pudieron ver, más de 1.500 hectáreas. Por otro lado, buscamos promover sectores agroindustriales más efectivos, como los proyectos de silvopastoril que les conté, o cacao orgánica, o otras formas de hacer agricultura más inteligente. Hacemos adaptaciones de nuestras operaciones y buscamos generar y compartir conocimiento, porque esa es la forma que nos prepara ante el cambio climático. Y buscamos la alineación de políticas, porque ese cambio climático nos va a ocupar, nos ocupa hoy, nos ocupa mañana y nos va a ocupar el resto de nuestras vidas, tanto como personas y como profesionales. Entonces aquí lo quiero dejar, esa es como una perspectiva de cómo una empresa, la empresa Ecopetrol, que hace petróleo, pero que hace muchas más otras cosas, va encaminado conjunto con ustedes y en las instituciones aquí en su tierra para adaptarse al cambio climático. Ok, muchas gracias.